Buenas noches, chicos, ¿cómo están? Buenas noches, Ira. Ok, Buenas noches. muy bien, chicos. Vamos a hacer una indagación que creo que puede ser interesante. Ya no la habían pedido, ya habíamos hecho alguna de estas, pero ahora quiero hacerla desde otra perspectiva, ¿vale? Entonces vamos a respirar profundo y voy a contar de 5 a 1. Y vamos a escuchar 5, 4. Ordeno mi conciencia, a mi energía, que se sintonice con la frecuencia de la verdad más pura que pueda acceder. Desmantelo, disuelvo todo programa de creencia, implante o bloqueo que distorsione, contamine e impida la clara y precisa interpretación energética. La energía del espacio y la conciencia ahora fluyen sin impedimento, revelando las verdades dinámicas y la información subyacente. Reconozco y libero toda creencia profunda que se opone a esta verdad. Y mi percepción ahora es un canal limpio, directo, hacia esta realidad subyacente a la que queremos hoy acceder. 4. Respiran profundo. 3. 2. 1. Ahora quiero que observen la energía del término tierra plana y díganme qué sienten al percibir ese concepto. Margarita. Bueno, lo primero que empiezo a sentir y a percibir son ciertos surcos de energía Uh-huh. que van tomando un movimiento en espiral. Ellos mismos se van ordenando y en la medida que la espiral va moviéndose, y esta espiral tiene una forma gaseosa, va tomando como una forma mucho más material. En la medida que ella se va condensando, em, se va estabilizando la energía y empezamos a ver todo lo que se conecta visualmente con la tierra. Veo montañas, veo ríos y veo todo lo que está presente en la superficie del planeta. Ok. Nico, ¿tú qué percibes al decir el nombre tierra plana? Yo lo que percibo, Ira, es una conciencia, una estructura como muy inflexible, como apretada, como cerrada, como un poco crítica. Es como si el concepto se conecta directamente con mentes, con emociones que habitan desde una disvariación de su propia realidad. Es como una lucha de poder, una lucha de autoridad. Está muy relacionada con esos conceptos de la mente. Es apretado el modo pensamiento. Por ejemplo, si lo veo en la estructura de los pensamientos colectivos, es una figura rígida, estricta, Ok, como cerrada. ok. ¿Qué creencia
ancla la percepción de la Tierra o que programa, ancla que la percepción de la Tierra tiene que tener una forma específica. Quiero que observen los dos. ¿Qué es lo que ancla la percepción de que la Tierra tiene que tener una forma específica? Margarita. Bueno, yo empiezo a ver una cantidad de puertas enfrente mío y estas puertas tienen diferentes formas. Cada forma tiene una creencia, pero veo cómo hay una línea que está conectada con creencias muy ancestrales y cómo ellas se van renovando. Cada uno de estos puertas o portales energéticos conducen a un mismo punto, a un mismo centro de energía, pero son caminos, los que las creencias se van viendo y se van transformando de acuerdo a los periodos históricos que ha vivido la Tierra y que han vivido las personas. Cuando tú entras y entras a cada una de estas creencias, hay percepciones, hay sensaciones, porque son túneles de energía que tienen muchas variantes que van combinadas con el pensamiento, creencia, pero muy conectado con el periodo histórico, porque hay una conexión también muy profunda con la historia del territorio y cómo el territorio va manifestando mucha información, información que va quedando implantada. Y cada una de ellas veo que tiene una estructura, cada portal tiene una estructura de pensamiento. Ok. ¿Tú, Nico? ¿Tú me escuchas? Sí, sí. Yo lo que percibo, Ira, en esta figura, como en esta forma de anclaje a la creencia, es como Ujú, una necesidad es una necesidad que viene y habita en el cuerpo desde lo visual. ujú. Es una característica de la concepción humana misma, de la forma y la figura en sí, porque haz de cuenta que a través de nuestros ojos damos versión a lo que vemos. Y hay una Ajá. parte del pensamiento colectivo que se deshabilita, por ejemplo, cuando lo que está observando va más allá de su conciencia o Ujú. no habita dentro de las formas geométricas estructurales. Y en realidad, aunque es una creencia, se podría decir que aquí encontramos unas creencias características que pudieran figurar dentro de la misma concepción de la construcción humana, por ejemplo, porque es a través del sentido visual y Ujú. al no poder concebir la estructura correcta de manera energética a través del sentido visual, es que exigimos a nuestra mente que le demos una forma. Ok, ok. Margarita, ¿qué filtro de percepción impide ver, em, no sé, cierta forma o cierta planitud o cierta curvatura de la Tierra? Bueno, lo que yo observo es que a través de la visión física, pero también en conjunto con la visión energética, hay una combinación, hay una triada que empieza a manifestarse y en esa manifestación de esta triada de la visión eh, hay muchas versiones de visión en ellas mismas, pareciera como si se volviera una especie de prisma. Mm, Este prisma está conectado con toda la parte estructural. Aquí vemos cómo hay una especie de líneas de energía que están conectadas con el cerebro y están conectadas a su vez con las percepciones internas que pueda tener la persona con los estados emocionales y de pensamiento y cómo se van conjugando esas visiones y se van proyectando hacia una forma definida. La forma definida entre lo plano y lo que puede llamarse algo curvo está muy relacionado con como por periodos históricos. Son mm, formas ondulantes donde hay momentos en que la tierra plana tuvo toda la veracidad y todo el fundamento y después se van curvando estas formas y estas curvaturas lo que hacen es que el campo energético tiene que adaptarse a las condiciones, si la Tierra es plana, si la Tierra es redonda o si la Tierra
puede tener diferentes formas. Si la Tierra es hueca, todo hace parte de una proyección que está conectada con un acondicionamiento energético que es el que va revelando y el que va manifestando como proyecciones de imágenes. Ok. Entonces, ¿cómo se crea, Nico, la ilusión de la gravedad de la Tierra a nivel energético? Si es plana, ¿cómo se ejerce la gravedad a nivel energético según la teoría? ¿Qué pasa ahí? Según la visión de la teoría, Ujú, se manifiestan muchas cosas, Ira. En un porcentaje de la visión de esta teoría, inconscientemente se manifiesta una creencia ancestral a una entidad que sostiene la Tierra. Es como mm, si en el colectivo egregor aparece como una imagen de una figura que sostiene, ¿no? El constructo. Y ujú, luego otro porcentaje del pensamiento que también de alguna forma es abarcativo, manifiesta la capacidad de la Tierra de ser un centro universal y a mm, través de ser un centro universal no tener algo más allá de su fondo o de su otro lado que impediría. Pero haz de cuenta que en la creencia de la Tierra plana también hay una manifestación de una triangulación hacia el centro, como una pirámide circular que sería el interior de la Tierra. Entonces es como, es toda una idea muy compleja, Ira, que se pierde a través de los años en eso mismo, en nuestra concepción de las formas. mm. Y fíjate, se manifiesta en el arte de alguna manera. El humano ha intentado encontrar dentro de las formas y sus creaciones, en distintas esculturas, manifestaciones artísticas, la manera de moldear la forma estructural y energética de la Tierra. Ok. Entonces, Margarita, ¿de qué manera la conciencia colectiva sostiene esta realidad? Primero, que tiene que tener una forma. Segundo, para unos que es plana, para otros que es redonda. Bueno, yo veo que hay una relación primero con la parte física, con los ojos físicos y cómo la realidad que se proyecta a través de la fisicalidad de la Tierra es la que va creando como una primera estructura. Es lo que te da la seguridad y la tranquilidad de que estás sobre un planeta que tiene unas características definidas. Mm, Pero en el colectivo hay una forma energética porque la mente colectiva va dándole forma. Entonces vemos que todo empieza desde el núcleo de la Tierra, la emanación de energía que tiene una forma muy similar a la de un átomo. Ella está en constante movimiento y ese constante movimiento es el que está conectado con las formas de pensamiento. Veo que el núcleo tiene como un protagonismo en la forma en que el humano a través de la historia ha podido percibir la Tierra y esa percepción se va afianzando de acuerdo a las teorías y a las sensaciones que las personas pueden sentir. Hay una sensación de agrupamiento, que el humano tiene que sentirse agrupado. En la medida que él se va sintiendo agrupado, él mismo va expandiendo ondas de pensamiento que hacen sentir que en ciertos momentos la Tierra tiene una forma de disco, pero hay momentos en que la Tierra puede ser totalmente redonda y esto viene de influencias que están conectadas con mentes que tienen una jerarquía y un poder que han querido generar esta forma. Pero cuando tú observas la Tierra, observas el núcleo, puedes observar una Tierra que tiene una conexión con una cúpula, pero observas también la Tierra en una cúpula que es una parte opuesta. Entonces ahí es donde tú puedes sentir que la Tierra es redonda, pero desde una perspectiva, ella tiene dos formas que parecen espejo. ok. Entonces, ¿qué efecto tiene la creencia de que en una forma específica, en una estructura, nuestra conciencia puede o crecer más si crees
o no crecer si también crees? Porque esto es mucho de estas teorías, de estas formas. ¿Cómo lo percibes tú, Yo lo Nico? veo como una forma, perdón. Ah, no, a ver, dime, Margarita, tú, dime. No, digo como una frase muy corta y es que es una Sí, forma limitante es una forma limitante. ¿Tú, Nico, para cómo lo lo ves? redondo y para lo disco. Ah, ok. O sea, se limitan las dos formas de estructura, ¿no? De la verdadera realidad de lo que es. Ok. ¿Tú cómo lo ves, Nico? No te oigo. También así como mencionan, como un tipo de choque, como Ujú. si hubiera un momento, un impacto en el que, y va más allá de las figuras también, que incapabilita a la capacidad de la conciencia humana física a poder ver, por ejemplo, una transformación que va, por ejemplo, hacia un toroide o que va hacia una, pues a una figura como más holográfica o multivisional de lo que es Ajá, una característica física. Entonces, pues es que hay muchos bloqueos, definitivamente. Pero fíjate, no es una práctica humana consciente, o sea, no vamos por el mundo sacando ese tema a la primera carta. Entonces, claro. es un sostén en la realidad que va en un segundo nivel, pero que a nivel energético, por ejemplo, sí te retransforma la conciencia colectiva. A ver, pero aquí les va una pregunta a los dos. ¿Pueden percibir la diferencia entre la verdad que el alma conoce y la verdad que la mente cree? Margarita, La mente puede reconocer, pregunta, y la se la conciencia. repito. ¿Puedes percibir la diferencia entre la verdad que el alma conoce y la verdad que la mente cree? Es que es muy similar, yo las siento muy similares porque puedo observar em, las diferentes formas en que se puede percibir la Tierra y esto está muy relacionado con las teorías. Vuelvo y digo, si es redonda, si es esférica, si es Ujú. ovalada, si es una matrix, si es un holograma, si entra, si sale, si se puede expandir, si ella tiene. Todo eso es referente a la capacidad o a de adaptación que el alma necesita em, tener en relación con la Tierra. Yo veo la Tierra en diferentes formas y cómo el campo energético del humano también va cambiando de acuerdo a la teoría que se le implante a través de las formas de la Tierra. Si hay una matrix, entonces el alma de una vez se siente encapsulada en una matrix. Entonces, todo eso depende de la variabilidad que está conectada con los diferentes pensamientos que se van o que van evolucionando a través de la historia, pero esta relación de las diferentes formas de la Tierra, em, desde la perspectiva que yo estoy observando con lo que hablas tú de la mente y de lo que tiene que ver la relación con el alma, es una forma muy estrecha y es una forma muy limitada y ella no permite que haya una sensación mucho más expandida de lo que realmente ella es, porque esto abarca sensaciones y mundos y dimensiones mucho más amplias y mucho más extensas y podríamos ver la Tierra en un momento como algo muy pequeño, pero podríamos verla en algo que es supremamente grande. Todo depende de lo que el colectivo y las teorías quieran implantar a través de ella. Parece que ella pulsara y tuviera su inteligencia propia. A ver, entonces el alma, por lo que tú me dices, de acuerdo a la experiencia, a la expertise que tiene, acepta en la mente ciertas direcciones, vamos a decirlo así, para vivir la experiencia que en ese momento ella decide vivir. Es así, ¿no? Exacto, así es. Nico, ¿tú cómo la ves? La experiencia en sí. Sí, o sea, te repito la pregunta. ¿Puedes percibir la diferencia entre la verdad que el alma ya conoce y la verdad que la mente cree? mm, lo que yo puedo percibir, por ejemplo, que entra dentro de mi registro energético y supongo cada uno habita, es Ujú. la sensación como de un vórtice interno que habita como en mi pecho. Ah, ok, Entonces, esa sensación me hace obviamente voltear a ver a una de las dos opciones, pero ok, viene desde ahí. ok. Entonces, ¿cuál es la función de la desinformación, tanto de un lado como del otro, en el despertar de la conciencia? O sea,
porque entonces estamos viendo que no tiene una estructura ni tan redonda ni tan plana, sino que es algo que va cambiando. Entonces, eso es lo que hemos visto hasta ahorita. Vamos a ver más adelante qué sale. Pero entonces, ¿cuál es la función de esta desinformación en el proceso del despertar de la conciencia? Es la, Margarita. Ah, dime, Nico. es como la misma confusión o idealismo de la confusión que deconstruye el sentido del pensamiento y se ve completamente manipulado, o sea, y no es el único tema así. Claro. Hay como muchos temas, desde los tiempos, la historia, la misma medicina, muchos temas que se manejan así como en las transfiguraciones y las telarañas energéticas del pensamiento colectivo, que también se manejan en estas hiperdualidades, porque son hiper, porque contraen al choque energético, y son muchas, es como un sistema de confusión humana planetaria. Ok, Margarita, a ver, ¿puedes percibir si la energía está a la plena vista o sea, la energía de esa información o su verdad de esa información está a plena vista o es algo mucho más complejo para nosotros, nuestra mentecita? Puedo ver lo que puede ser lo más complejo, pero puede ser también lo más simple, porque si tú crees que la Tierra es plana, Ujú, tú misma vas a sentir y vas a creer y vas a fundamentarte en que la Tierra es plana. Si tú consideras que la Tierra es esférica, la misma proyección de la mente va a hacerte ver que la Tierra es redonda y vas a encontrar todas las teorías, vas a ir acercándote por vibración a las personas que tienen todas las bases para decir la Tierra redonda o la Tierra es, es, es en forma de disco o la Tierra es, puede tener diferentes formas. Todo eso hace parte de lo que dice Nico, hace parte de una dualidad ujú, y hace parte de una confusión, es una desinformación, porque entre menos informados estemos, ujú. más informados estamos en relación con todo el bombardeo que puede haber, de unos dicen, otros están diciendo, y todo esto se va volviendo un entramado energético que hace que tu misma mente se sienta confusa y en ciertos momentos se sienta encerrada. Lo que veo es que cualquiera de las teorías, llámese plana, llámese Ujú, esférica o llámese de la forma que la quieran llamar, porque cada teoría va expresando algo diferente, sobre todo si vamos a ver que entonces las dimensiones, que cuántas hay, que los números, todo esto lo que trae es una apertura. ujú. Yo lo que veo es que el chakra corona se abre y él puede y tiene la capacidad de absorber toda la información que viene del exterior y esa información se va volviendo una realidad para la mente, porque veo Mm. que, para complementar un poquito tu pregunta anterior, para mí lo que es la mente y el alma pueden trabajar unidos y puede trabajar también la emoción, pero cuando se sale realmente de ese contexto y cuando empiezas a dar un paso hacia atrás y a volverte un observador, ahí puede cambiar todo el panorama, porque la mente siempre quiere buscar como una forma de reforzarse, de afianzarse en una teoría, porque eso es lo que le da seguridad a la mente. Entonces, si Entonces, la mente cambia, entonces cambia el pensamiento entonces, inmediatamente a y la ver, proyección. tomando esta idea que tú acabas de decir ahorita, y te interrumpo porque si no se me va a ir la idea y luego ya la cambio la pregunta. ¿Cuál es entonces la huella energética, por ejemplo, de los satélites, hablando de esta parte de la apertura y de cómo el exterior afecta, cómo afecta el campo vibracional, primero, de la Tierra, siendo de una forma o siendo de otra, y de el humano que habita en ella? Margarita. Creo que va creándose como una forma de redes energéticas alrededor de ella Mm. y pueden ser redes que se sientan un poco rígidas y esto también afecta el campo energético porque el campo se vuelve rígido y no hay una capacidad de expansión. Entonces, si no hay expansión, hay una forma limitada de percepción.
A ver, entonces ahí te va otra pregunta en esta misma tesitura. ¿Qué tipo de frecuencia emiten, por ejemplo, las naves espaciales, los cohetes, los aviones, todo esto que va afectando la forma de la frecuencia o de la misma Tierra o de la misma percepción de la Tierra? Lo que veo es que hay una separación en la parte tanto emocional como mental, porque la parte emocional se siente demasiado blanda y la parte mental se siente demasiado rígida. Y cuando estas dos energías que tienen que estar comprometidas o ensambladas en ellas mismas, aquí ellas empiezan a chocar. No hay un entendimiento y este no entendimiento y este choque lo que hace desde mi perspectiva es traer confusión. Ok, a ver, entonces, en esa confusión que estamos nosotros aquí viendo de la Tierra plana o la Tierra esférica, que al final da igual, pero bueno, Nico, en esta parte Sí. que vemos como toda esta barrera frecuencial y todo, entonces, la barrera de hielo de la Antártida, ve ahí, y observa si tiene entonces un propósito energético o por qué está o se cree esa parte de esta barrera de la Antártida, porque si es plana, se ve eso como una barrera aparentemente, ¿no? ¿Me escuchas? Uh -huh, Pues es que irá, se vuelve no solo una barrera, uh sino -huh. también al mismo tiempo una puerta, porque haz de Una cuenta, puerta. en ese mismo tránsito de la conciencia o el transitar de la evolución de nuestra conciencia, este tipo de choques de creencias también mueven la forma en nuestra estructura mental está dirigida. Por ejemplo, otra creencia muy grande que habita, por ejemplo, en personas en nuestro entorno es la creencia de la fe, ¿no? Y hay gente, por ejemplo, que tiene una fe que cree que sin verla de una forma global, habita en su comunidad y habita en todo el mundo. Este tipo de choques en donde empiezas a configurar las formas de lo que te rodea, te ayuda a procesar o brincar ese tipo de incógnitas absolutas, por ejemplo. Y son parte del ejercicio de la mente humana para crecer de alguna manera en conciencia. Entonces, la barrera de la Antártida, ¿qué propósito tendría? En ese sentido, hacer o crear una forma explorativa en el humano, llevar al humano a un nivel. Por eso es que ha habido etapas, por ejemplo, en nuestra historia que son como conquistas, expansiones, Uh -huh. son como verbos y de Ok. alguna manera es hacia allá, es como promover la interacción del humano con lo que hay en la fisicalidad para expander lo que visualmente es capaz de observar y poder expander el cerebro también. Ok, aquí hay dos creencias que son muy importantes, que es o la Tierra es circular o redonda o esférica, o la otra es plana. Quiero que observen si se manifiestan egregores tanto de un lado como del otro para defender estos puntos de vista o no, no llegan a tanto. Margarita. Pues es que tantos pensamientos, tanto de un lado como del otro, se vuelven egregores y se vuelven entre ellos una lucha de quién tiene la razón y quién tiene la verdad. Pero Uh cuando -huh, empiezas tú a observar como estas energías egregores, empiezo a observar que hay una forma que tiene la Tierra que pareciera como un reloj de arena y en ese movimiento constante de reloj de arena, el pensamiento puede variar y puede transformar las formas de la Tierra a nivel energético. uh -huh, Entonces uno ve que aquí en los polos entra la energía, llega al centro de la Tierra, tiene una forma cónica, aquí esta forma cónica se abre y se conecta con el polo sur y la misma energía va transitando, se va moviendo y ella misma puede tener diferentes formas dependiendo del movimiento, como los pensamientos y los movimientos evolutivos que trae la misma Tierra y que traen las personas. O sea que aquí lo que veo es que se conjugan ambas partes, tanto los pensamientos como los pensamientos que puede absorber la Tierra en sus mismos movimientos. Ella pareciera, desde lo que observo, es como ella va obedeciendo
a la forma evolutiva que tiene el humano y cómo ella misma también tiene esa capacidad adaptativa, pero veo que hay un movimiento constante, constante, que hace que ella pueda tener diferentes formas y pero el punto central aquí es que ella tiene una forma muy geométrica, puede variar en ellas. Ok, entonces, ¿qué vibración tiene, por ejemplo, el Sol, la Luna y las estrellas en un modelo de Tierra plana? ¿Y qué vibración tiene el Sol, la Luna y las estrellas en un modelo de Tierra redonda? ¿Cambia? ¿Se distorsiona? ¿Cómo lo ven ustedes, Nico? Mm, sí se distorsiona bastante, Ira, y tiene que ver con ¿me escuchas? Sí, Tiene que ver sí. con la potencia de estas dos transfiguraciones, por ejemplo. Se Ajá. distorsiona porque también hace que que la mente, por ejemplo, la mente de aquellos que observan una esfera, también tenga ciertos movimientos de vacío, porque viene en el conjunto del todo. Pueden ser a lo mejor más visionarios, pero también dentro del conjunto de muy apegados al vacío, hacia Ujú. la profundidad. Y en el caso de las de la estructura plana, las mentes se mantienen rígidas, eh, se podría decir organizadas, pero Sí, muy inflexibles, muy autoritarias hacia ellas mismas, muy como pragmáticas. exigentes, pragmáticas y asfixiantes. Ok. Entonces, ¿cómo se siente la energía em, de, o sea, los tierraplanistas sienten que es una mentira la tierra redonda. Los redondos sienten que es una mentira los terraplanistas. Entonces, aquí, ¿cómo se siente la energía de esa mentira en contraste con su verdad? O sea, en este contexto de que aparentemente hay dos verdades, entonces hay dos mentiras o más. ¿Cómo se siente este contexto y cómo se maneja en la forma de la creencia de las personas que conectan y que al final muchas veces se dejan manipular por un pensamiento o por una creencia por miedo? Margarita. Yo lo veo como realidades parciales, Ok. porque desde una visión, si tú ves la Tierra en su estructura como si estuvieras viendo el esqueleto de ella, puedo ver una Tierra plana que tiene una superficie, puedo ver una Tierra plana que tiene una superficie interior, pero puedo ver que en el centro de la Tierra hay una esfera, una forma de disco. Depende de la perspectiva donde tú la estés mirando. Puedes verla en la totalidad como algo esférico, pero algo que no es definido porque no tiene esa materialidad que podemos ver aparentemente implantada en nuestros ojos físicos, pero ambas realidades son parciales desde mi punto de vista porque ambas formas son parte de la Tierra. Ok, entonces, ¿qué papel juega la energía del miedo en la creencia de estas formas de enfrentamiento de pensamiento? Nico. Dentro de la estructura del miedo, por ejemplo, Ira, Ujú. habita o se gesta desde, desde el inicio del pensamiento humano el apocalipsis, o sea, esta visión de la destrucción total, Ah, porque ujú. colisionan ambas manifestaciones de la mente y conciben que la única forma de resolver el paradigma es a través de la destrucción, a través de la transfiguración de la forma, como por ejemplo, como si la estructura circular se fuera a derivar a partir de un choque en la Tierra, o si la estructura eh, plana va a ser Ujú. un constructo posterior a una destrucción. Y en sí misma la creencia es futura, pasada y presente. Puedes o pueden los dos percibir programas energéticos que piden a las personas salir de esta creencia, tanto de una como de otra, Margarita. Sí, pero veo que son creencias que van evolucionando dependiendo como del estado de conciencia de la persona y también su estado vibratorio. Lo que hace también es que un colectivo cuando cree que es plana o cuando cree que es esférica, pues esa misma fuerza eh, um,
se va transformando en una verdad y esa verdad Mm. se vuelve tan rígida que a lo que hace es crear una especie de una forma de separación. Pero yo veo que son perspectivas. Puedes ver la Tierra como una espiral que está en constante movimiento y si la ves desde arriba, estás viendo un disco, pero si la ves desde otra perspectiva, el mismo movimiento de espiral se puede volver algo circular. Todo depende del punto energético donde te encuentres, porque cuando tú entras a esa espiral, la misma Tierra puede tener formas variadas. Si puedes estar desde un punto inicial y si vas moviéndote y cuando llegas ya al final, depende del punto, puedes estar viendo diferentes realidades y puedes estar observándola en diferentes formas. Por eso puede variar, dependiendo. Todo depende. ¿Tú, Nico? Sí, la variación definitivamente es importante, Ira. Sin embargo, también esa variación es infinita por el mismo constructo del humano. O sea, Ujú. nuestra capacidad de sobrellevar la realidad en la forma, configuración, color que queramos es infinita. Y cada nacimiento de un humano nuevo, por ejemplo, puede traer una gota que añada un color o que añada un trazo a esa figura, pues imaginativa, real que tenemos de incluso de nosotros mismos, porque por ejemplo viene también desde el pensamiento en donde qué humano, más allá de utilizar un espejo, ha podido ver su cuerpo completo alguna vez, o qué humano se ha podido ver en otro cuerpo su vida, así como esa variación de la segunda o tercera persona. Y viene desde ahí también ese pensamiento, en el constructo en el que todo se hace o todos los pensamientos se gestan hacia la totalidad, sobre todo cuando son compartidos, como en este caso, de las creencias de lo plano o lo redondo. En la teoría de la Tierra plana hay una forma en la que se habla la existencia de un domo o firmamento. ¿Qué propósito en esa teoría tiene la existencia de ese domo, Margarita? Pues si me llevas a esa teoría, pues lo Ujú, primero que voy a ver es el domo y ujú. puedo ver la Tierra, la veo como un gran disco, se ve ese domo que tiene una textura, una forma, pero lo que veo es que en la parte superior de ese domo hay una apertura, hay una especie de tubo energético que conecta con otro aspecto de la Tierra, que es una oposición, se ve como una dualidad, pero veo que en este centro de este tubo veo proyectada un ADN. En la medida que este ADN se va proyectando, él puede absorber diferentes códigos de pensamiento que el humano implanta sobre la Tierra, implanta sobre él mismo, y ahí puede haber una transformación en las formas, dependiendo los códigos que se liberan, se imponen otros códigos diferentes, y ahí puede haber una variación. Hay muchas variantes dependiendo en la realidad que tú estés plantada, pero sí veo que en este eje el ADN de la Tierra tiene mucho que ver, porque ella tiene esa capacidad de absorción como la nuestra. Entonces, ¿cómo influye, por ejemplo, la tecnología, el Internet, los satélites, en la percepción de la verdad sobre la forma de la Tierra, Nico? Por ejemplo, ahora que podemos interactuar con una realidad alternativa como la de las inteligencias artificiales, estas han tenido la capacidad de llevar la transfiguración del pensamiento a imágenes. Entonces, las creencias en ambas vertientes se pudieran Mm. reforzar a través de estos pensamientos tecnológicos, de estas nuevas visiones de herramientas tecnológicas, de estos maps, de estos Google Earths, de todas estas aplicaciones que permiten poder ver la estructura terrestre y cómo dentro de ellas mismas se contraponen, porque ves una de estas aplicaciones y de todos modos siempre ves la parte superior, como si fuera algo plano, pero dentro Claro. de la visión tridimensional siempre te muestran la esfera. Entonces, en todo el tiempo, en todas las visiones, hasta en las películas, están mostrando ambas opciones, completamente reforzando ambas creencias hasta cierta forma en algún punto. Entonces, ¿hay algún miedo emocional que se encuentre en la base de la creencia de la Tierra plana que tenga que ser defendida? Porque si se muestran ambas, pues quiere decir que a lo mejor da igual, ¿no? O sea, pero ¿por qué hay gente que se apasiona tanto? ¿Hay algún miedo emocional que encuentre la base en la creencia de la Tierra plana, Nico? Principalmente ir a que en la creencia de la Tierra plana hay una necesidad de aprisionamiento, por eso es que aparece también el domo,
porque esta Mm, característica de esa creencia te lleva a reforzar la sugerencia de que esto, por ejemplo, esa palabra de que es una granja prisión o que ujú. es un lugar de experimentación, categorizando, fuese lo que fuese, la experiencia en la misma tierra. Entonces, esa creencia del terraplanismo también tiene esta necesidad de sentir la opresión o sentir un contrariamiento a sus existencias. Por eso es que también se vuelven tan, de alguna forma, pasionales, como mencionas. Entonces, ¿cómo se siente la emoción de la traición o la desconfianza hacia figuras de autoridad que no les dan esta parte de la expresión, como tú dices, este problema con la autoridad o con lo que dicen las personas? Pues es que habitan desde la creencia de que nunca han sido escuchados o que sus realidades son sepultadas. Entonces, siempre hay un descontento y hay culturas completas, que se esconden detrás de sus fes para habitar de alguna forma en contra de la normativa, por no llamar de otra forma, o es que hay una cuestión matemática, de una media, un promedio Ujú. del colectivo para poder aceptar esta conciencia. A ver, entonces, Margarita, en esta dinámica se puede percibir frustración en algunas personas que defienden esta parte de la tierra plana y también puede ser frustración en los que defienden esta parte de la tierra redonda, pero vamos a enfocarnos en los de la tierra plana. Pueden tener alguna frustración porque a veces no pueden convencer a otros de su verdad o pueden sentirse en esta parte víctimas de un sistema del cual ellos también están alimentando por esta forma de expresión. ¿Tú cómo lo ves? Bueno, lo primero que se siente es incomodidad y se siente limitación para las personas que quieren convencer de la teoría de la Tierra plana, pero veo como una forma de un tablero de ajedrez, tanto para la una como para la otra, cuáles son las fichas que se mueven y cuáles son las fichas que van trayendo un propósito, qué propósito puede traer para el colectivo de la mente que la Tierra sea esférica Mm. y que estemos, como dice Nico, encerrados en un domo y de ese domo no podemos salir y que todo es una proyección que nos va limitando y nos limita en la expresión de nuestro ser. Estar en una cárcel, hay una sensación de sentirnos minimizados. Entonces, si estamos en una tierra plana, podemos sentirnos desde un colectivo que podemos estar en una especie como de embudo, que en algún momento la tierra puede cambiar de forma y el hecho de estar en la tierra ya deja de ser un espacio seguro. Entonces, son formas de pensamiento que vienen con un contenido muy encriptado, muy guardado para que tanto la una como la otra, pero me estás hablando de la plana, Sí. haya una sensación como de miedo, como de pánico, como de, también siento la palabra de mucha frustración. Entonces, en estas sensaciones de pertenencia, de estar en un lugar plano, o sea, tienes la sensación más todavía de control, tienes la sensación más de no poder eh, salir de un sistema que te tiene totalmente encerrado. ¿Esa es la sensación? Sí, de incertidumbre, total Incertidumbre. incertidumbre, porque ni la una ni la otra pueden llevarse como verdades verdaderas, porque Ujú, son parte de una realidad y parte de una creación, pero las dos traen un contenido de caos y de muchísimo miedo. La incertidumbre trae mm, una inseguridad y trae también a su vez una inestabilidad. Esta inestabilidad hace que el ser humano se sienta frágil sobre el planeta. claro. A ver, entonces aquí, Nico, ¿qué situaciones o qué programas o qué creencias mentales activan para cuando alguien se siente despierto en esta realidad y activa el ir en contra del sistema y entonces la teoría de la tierra plana se vuelve una bandera para hablar de la forma del despertar? ¿Sí me escuchas? Sí. Sí, te mencionaba, por ejemplo, si lo viéramos como si el despertar fuera una curva o un paso a seguir,
Ajá. entrar a estas bifurcaciones del pensamiento te invita a atravesar esa transición también, claro. Se vuelve parte, a lo mejor no de un requisito como tal, pero sí Ujú, de un aditivo o un tipo de combustible para que el pensamiento pueda atravesar no solo esa, sino otras verdades absolutas que te mencionaba. Digamos que para ese despertar o esa conciencia, para que el humano la pueda manipular desde esa medida, hay ciertas creencias que se atacan directamente, Ira. La religión se ataca directamente, la creencia del ujú. planeta se ataca directamente, el sistema educativo, el sistema de salud se ataca directamente, el concepto de la misma familia se ataca directamente. Entonces, ¿cómo afecta la relación con su propia autoridad interior? ¿Por qué? Porque entonces te desidentificas de lo que eres para identificarte con otra cosa que al final de cuentas, ¿qué es? O sea, cómo esta creencia afecta la relación de esta persona. O sea, estoy hablando de gente que sea muy apasionada a este tema, con su propia autoridad, con lo que realmente, independientemente de que sea plana, redonda, ondulada, cuadrada, es energía. Y entonces entenderla como energía es bastante complejo para nuestra mente, pero cómo afecta, si este problema es con la autoridad, con lo que existe, cómo es la persona con su propia autoridad interior. Nico. Sí, ¿me escuchas? Sí. Es una como esa fuerza interior, esa autoridad interior, de alguna forma los seca, no porque los seque de habilidad, sino porque digamos que esa preocupación extra por la forma de tu entorno, porque al final también se desfragmenta, por ejemplo, en patologías celosas, Ajá. desfragmenta, por ejemplo, en patologías obsesivas, que van haciendo que la actitud, la forma de procesar su propia vida, los haga encarcelar o los haga encerrar dentro de esa autoridad a muchos otros de sus tipos de pensamiento. Y si son capaces de manipular personas en su entorno, a hacerlas ir también hacia ahí, porque por ejemplo, una persona que piensa que la Tierra es redonda, por decirlo así, sin problema se pudiera convivir con una persona que piensa que la Tierra es plana, pero en los terraplanistas hay cierta de tolerancia, algo Intolerancia, así. Hay cierta intolerancia, sí. intolerancia hacia las personas que no comparten su pensamiento y tiene que ver con esa rigidez. Pero, por ejemplo, llévalo a otros procesos y son estas creencias religiosas en donde no hay movimiento, donde si en su creencia algo se tiene que hacer de esa manera, eso lo lleva, aún sea violento, aún para los demás sea catastrófico, viene de esa estructura del pensamiento, de cómo se asimilan las totalidades. Ok. Esto será parte, en esa parte de la necesidad de tener la razón, esto será parte del mismo sistema de la dualidad para validar tanto una creencia como la otra y que las dos sigan perteneciendo al mismo sistema de manipulación del que aparentemente ellos quieren salir, Margarita. Sí, porque la dualidad es una parte, ella tiene una forma energética alrededor de la Tierra y tiene una forma energética también en nosotros. Entonces, si vemos una o vemos la otra, ambas tienen la misma sensación como de incomodidad Mm, y ambas tienen el domo, ambas tienen una mm, rejilla, ambas tienen unas formas que en muchos casos se ven geométricas, se ven romboides, se ven cuadradas. Esto da una sensación de seguridad porque el estar dentro de una malla quiere decir que hay algo que aparentemente nos está conteniendo, sea para ujú. la una o sea para la otra. Pero si tú sales de esa creencia de que es un disco o que es una esfera, ¿qué es lo que empieza a sentir tu cuerpo? ¿Cuáles son las sensaciones? Si hay sensaciones de desprotección, dependiendo de tu estado de conciencia, o pueden haber sensaciones de libertad, de sentir que ya no eres parte de una malla, porque cuando sientes la malla que envuelve el planeta, tanto plano o esférico, tú eres parte de esa rejilla porque tus pensamientos están insertados en ella. Cuando te empiezas a liberar de estos condicionamientos, de estos pensamientos, de esta sensación de seguridad, de salvavidas, de estar, de contener, inmediatamente tu sensación energética cambia porque ya tu percepción es otra.
Entonces, puedes percibir detrás de el diseño original de la Tierra, que no es de uno específicamente o de otro específicamente, o sí es de uno, o cómo lo percibes tú, el diseño original de la Tierra. Lo veo como formas mentales. La mente le puede dar la forma a la tierra de acuerdo a sus creencias, a sus conveniencias, y ella misma, desde la dualidad, siempre tiene que haber un opuesto, siempre tiene que Ok. haber, si es algo plano, tiene que haber algo esférico, siempre tiene que haber una contradicción para que la dualidad se siga sosteniendo como una Entonces, aparente realidad. ok, entonces, ¿qué es lo que va creando este horizonte que se ve? Yo veo una grieta, una gran grieta que Mm, a veces se junta pero ujú. nunca llega a asamblarse. Siempre hay una dilatación por pequeña que sea y siempre hay un movimiento así de expansión. El mismo movimiento que puede tener el corazón es esta misma sensación de expansión, de retracción. Es la misma sensación que representan, digamos, estos dos conceptos que son opuestos, pero a la vez yo los veo que tienen mucha afinidad y son complementarios entre ellos. Ok, entonces, Nico, ¿cómo se manifiesta este concepto de la gravedad en una tierra plana donde se supone que no hay nada abajo? ¿Cómo sustentan la gravedad? ¿Qué atrae a los objetos al piso? Justo esa manifestación de algo que sería poderoso o automático por debajo de la misma fuerza. Por eso te mencionaba que ellos también Mm, visualizan ujú. como un tipo de cono, Ah, como ok. un tipo de cono por debajo de la tierra de alguna manera, y ese sería el estabilizador que haría que esa creencia se pudiera mantener de alguna manera, porque sí es plana en su estructura, pero siempre dicen, pero hay algo más o por debajo está de esta manera. Entonces, esa combinación de creencias. ¿Y qué pasa con los polos? Con el campo magnético de la Tierra. O sea, si es plana, pues no hay polos. O sea, Los ¿cómo? lateralizan Ah, en vez ok. de una visión tridimensional, ponerlos arriba o abajo, los Ujú. colocan de un lado o del otro. Ok, entonces, ¿cuál es el propósito, Margarita, de la Antártida? ¿O es el borde que es, que creo que ya le hice esa pregunta a Nico? Pero bueno, a ver, dime tú, ¿qué ves? Bueno, es que aquí empieza uno a ver la Tierra en diferentes formas y aquí, bueno, ya cuando vimos los polos, pues vimos unas formas extremas, vimos un Ujú, tubo central, vimos una forma del ADN, ujú, pero siempre se ve la sensación de un pulsar, ujú, sea la Tierra de la forma que sea, ujú, siempre hay dos extremos que están más allá de la Tierra, que ejercen una fuerza como contradictoria, que es la que mantiene una estabilidad y una gravedad en la Tierra. ok, Tiene una forma, aquí veo otra forma muy similar al reloj de arena, pero ya no una forma vertical, sino ya la veo en una forma horizontal. ujú, La parte de la Antártida, yo veo que es una especie de anclaje. ujú, Ambas, tanto la del Polo Norte como la del Polo Sur, ujú, ambas tienen una consistencia energética muy diferente. Las rejillas que emanan desde estos dos puntos extremos de la Tierra, una se siente más sutil y otra se siente mucho más densa. La percepción la siento más sutil desde el polo sur. La percepción desde el polo norte se siente mucho más densa. Eso permite que la Tierra mantenga una estabilidad y una dualidad, porque la dualidad cuando se ve confrontada en ella misma se siente estable. Cuando las dos se complementan, uno ve una sensación de unidad, pero siempre se ve una grieta en medio de ellas dos, asiste en la parte opuesta, en forma horizontal, o asiste en la forma vertical. Hay muchas sensaciones que van más allá de la Tierra cuando tú dejas de identificarla con una forma definida. Ella misma empieza a manifestarse en muchas formas, entradas y salidas y muros energéticos que están conectados en diferentes formas. Pareciera como si ella desde una visión mucho más lejana tuviera la forma de un mandala, pero que siempre está en movimientos y está en cambios. en esa estructura, Nico, ¿qué es lo que la NASA, bueno, hablando aquí de la NASA porque está en Estados Unidos, pero por ejemplo en la India tienen su propia agencia espacial, en casi todos los países hay agencias espaciales. ¿Qué es lo que hacen estas agencias espaciales?
con esta estructura de creencias o con esta estructura que ellos, porque ellos dan una información, o sea verdad o sea mentira, ellos ofrecen y ponen en la mesa una información. ¿Qué es lo que ellos hacen? Ellos a quién responden en todos sus informes. De alguna manera ir a una deconstrucción de nosotros mismos también. Ujú, Es una explosión, como por ejemplo, al configurar el espacio que encontramos afuera, también de alguna manera vamos configurando el espacio que tenemos por dentro. Y de ahí ujú, los pánicos, de ahí las ansiedades, de ahí las malinterpretaciones de la conciencia hacia cómo vemos por fuera, porque es de alguna forma también destructivo. Es como ujú, cuando el humano se inserta en la creencia de buscar una pareja, por ejemplo, y ujú, refuerza también la creencia de su misma soledad personal. ujú. Y es como una variación de ir todo el tiempo mordiendo hacia ambos lados, hacia afuera y hacia adentro. Entonces, en esta estructura, ellos son también, ay, es que no, que, bueno, a ver, son también de estos gestadores, perdón, estos gestadores de la información, tanto para un lado como para el otro, o sea, son los gestadores de la ilusión en ambos bandos, en una forma y en la otra forma. No te oigo. Sí, y en ambos existe muy, muy abiertamente esta energía de la ilusión, pues de la manipulación también. Ok. ¿Qué programa de la mente eh, impide o abre a que la gente empiece a cuestionar esto? ¿Qué rol juega este tiempo en este plano de existencia, en esta forma de abrir al ser humano a entender otras presencias, otras existencias y otras estructuras, Margarita? Bueno, es que aquí ya empiezan a verse cosas totalmente opuestas a las que estamos indagando, pero voy a ir desde un punto como más expandido para llegar a contestarte tu pregunta, y es que puedo observar la Tierra como un conjunto de muchos universos en uno solo. Por Ujú, eso es que hay tantas realidades, por eso es que hay tantas sensaciones. La percepción de ver tantos universos que contiene y le dan forma al planeta Tierra le da a ella misma diferentes formas a su vez, porque estos multiuniversos que forman la Tierra se ven como una especie de rayos de energía que van creando y le van dando forma a ella. Pero la forma que le dan es esta forma dual porque es la conciencia que tiene la Tierra. ujú, Esta misma consistencia la tenemos nosotros mismos, por eso nuestro pensamiento puede conectarse con muchas realidades al mismo tiempo, en forma simultánea. Aunque nos sentimos que somos una realidad física, es parte de una sensación energética que también está conectada a múltiples realidades, a múltiples sensaciones que nos hacen ver en muchas formas. Entonces podemos pararnos y vernos desde otra realidad, podemos vernos desde otra realidad, pero lo que veo es que cada una de estas realidades que hacen parte de las múltiples realidades que hacen parte del planeta Tierra, hacen que ellas puedan verse diferentes entre ellas mismas, dependiendo el estado y dependiendo la posición energética donde tú estés. Por eso se ven tantos caminos, tantos senderos y tantos puntos energéticos. Y podría decirte que veo a la Tierra como si fuera una forma de sol, que ella misma está emanando energía constantemente. ok. Entonces, tú dirías que la Tierra, independientemente, o sea, tiene una forma de sol, como redonda, cuadrada, rectangular, de estrella, o no tiene Podría ser una forma, forma de o tiene. estrella, podría ser como es una energía pulsante, no hay una figura que sea estática, no es una figura definida, porque las realidades también están en constante movimiento. Entonces es algo que es variable, que en muchos casos hay unas que aparecen, otras que desaparecen, otras que se ven mucho más rígidas, otras que se ven mucho más sutiles, y todo esto hace parte del contenido
que representa tanto a la Tierra y que también nos representa a nosotros, porque A ver, nosotros al mismo tiempo estamos conectados con muchas realidades y para estar conectadas con muchas realidades tenemos que estar parados en un planeta que a sí mismo tiene esa misma estructura, ella misma tiene múltiples realidades, parecen como una especie de cuerdas energéticas que se van moviendo en diferentes direcciones. Entonces, definido, no. o sea, lo que quieres decir, en pocas palabras, es la Tierra es un pulsar que dependiendo de la estructura, de la forma de conciencia y todo, va cambiando de forma y se va adecuando porque tiene esta capacidad de adaptabilidad y de transfigura, se transforma. ¿Sí, no? Sí. Ok. Nico, eh, ¿cuál es la forma en que el espíritu o el alma aprende a través de esta estructura que tiene la Tierra, que al final de cuentas, fíjate qué interesante, pues es una estructura de la Tierra que pareciera no tener estructura, pero que la mente humana necesita estructurarla para poder pertenecer, por lo que dice Margarita, como si no hubiera en realidad una forma permanente. ¿Qué lecciones el espíritu es en la que va aprendiendo para ir comprendiendo y transformando y evolucionando en esta realidad? No te oigo. Dentro de la convivencia, Ira, esa frecuencia, de alguna forma, la interacción humana, más allá de las consecuencias de sus realidades, como la ignición de esas mismas creencias, es como un combustible. Al final nos necesitamos para corroborar que cada uno de nosotros existimos. Y desde esa corroboración, todo el Ujú. desfragmentado mental, emocional, energético que pudiera derivarse. Pero es vital la interacción entre humanos, es vital no solo para este tipo de condicionamientos mentales, sino para muchos procesos, para el entendimiento, por ejemplo, los procesos emocionales, aun cuando el humano pudiera habitarse emocionalmente en soledad, también existe la necesidad de ciertas potencias emocionales que solo se activan a través de la interacción. Ok, vamos a desconectar y vamos a regresar y cada uno a la hora de ir regresando, de ir aceptando su energía otra vez en su cuerpo, quiero que contacten con alguna palabra, alguna frase. 1, 2, Margarita, ¿qué frase recibes o qué palabra? ¿Qué palabra? Las sensaciones que están conectadas con las realidades, que pueden verse como algo sutil, pero también como algo físico. O sea, sensaciones que se conectan con distintas realidades, Sí, con distintas sutiles realidades. en Espera, la sutileza que estoy y en escribiendo la física. realidades Ujú. sutiles y físicas y físicas. Ok, Nico, sensación, no te oigo. A mí me llega la frase dualidad inmersiva. Dualidad inmersiva. Ajá, sí. Dualidad inmersiva. Ahora sí, ¿cómo la voy a...? A ver, esta dualidad inmersiva nos lleva a sensaciones que conectan con distintas realidades sutiles y físicas. Mira que quedó muy bonito. Vamos a desconectar. 2 y 3. Hasta sudé. ¿Cómo se sienten? Bien. Y claro, y todavía nos faltó ver más información, pero ya tenemos 1 hora. Ajá. Nos faltó información, ver toda la información esa del ADN, todo eso que salió. Pero bueno, vamos a ir desmantelando poco a poco todas estas
creencias que al final de cuentas se vuelven parte también de una estructura de vida que nos vamos formando, ¿no? Y fíjate, algo que dijeron que es bien interesante y bien fuerte y que es real, el ser humano necesita su creencia para mantenerse y sentirse en esta realidad. Entonces no nos podemos estar peleando con las creencias. Fíjense, tenemos que trabajarlas. Sí. Pero bueno, vamos a cortar, pero no sin antes recordarles que por favor nos escriban a nuestro correo info@iracema115.com o nos escriban a nuestro WhatsApp más 52 479 204 49 73. Vamos a cortar aquí la grabación y gracias.